Comentario Marcos capítulo 14. Los principales sacerdotes y escribas ya habían determinado matar a Jesús, pero querían hacerlo después de la Pascua, puesto que Jesús era una persona popular y Jerusalén estaba llena de judíos enardecidos. Parecía lo más sensato esperar hasta después de la festividad, pero Dios tenía otros planes. Judas haría posible que los líderes lo arrestaran durante la fiesta. Versículo 10, versículo 11, Mateo capítulo 26, versículo 14 al 16. El Cordero de Dios debía morir en la Pascua. En este capítulo, Marcos presenta a Jesús en 4 papeles diferentes. Jesús, el invitado de honor. Versículo 1 al 11. Este hecho, Marcos capítulo 26, versículo 6 al 13. Juan capítulo 12, versículo 2 al 11, sucedió antes de la entrada triunfal. Pero Marcos lo coloca aquí sin dar tiempo de referencia como lo hizo Juan. Juan capítulo 12, versículo 1. No sabemos quién era Simón el leproso. Tal vez alguien en Betania, a quien Jesús había curado de lepra y cuya casa estaba abierta para el Maestro, como lo estaba la casa de María, Marta y Lázaro. Jesús aceptó el acto de amor de María. Judas y los demás discípulos lo criticaron. Juan capítulo 12, versículo 4 al 6. Y lo informaron en la iglesia de todo el mundo. Versículo 9. Durante la Pascua los judíos trataban especialmente de ayudar a los padres y Jesús no se opuso a esta buena costumbre. El costo del ungimiento era equivalente al salario de un año de un trabajador promedio, de modo que si lo hubieran vendido, el dinero hubiera dado de comer a mucha gente pobre. Pero María quería ungir a Jesús en preparación de su muerte y sepultura, y eso era más importante que dar de comer a los pobres. Su buena obra glorificó a Dios y fue una bendición para todo el mundo. Versículo 6. Versículo 9. Mateo capítulo 5, versículo 14 al 16. La palabra desperdicio en el versículo 4 es en griego la misma para perdición que se usa en relación a Judas en Juan capítulo 17, versículo 12. Judas era el desperdiciado, no María. Él desperdició las oportunidades que Dios le dio y con el andar de los días desperdició su vida, acabándola a suicidarse. Qué contraste entre María, la adoradora, y Judas, el traidor. Jesús, el prisionero obediente. Versículos 43 al 72. Tan ignorante era Judas respecto al corazón de Jesús, que vino con una multitud de soldados romanos armados para arrestarlo. Tan hipócrita fue Judas que usó beso, una señal de afecto, para traicionar a Jesús. Tan desprevenido espiritualmente estaba Pedro, que trató de defender a Jesús con su espada. Si Pedro hubiera estado despierto, hubiera oído las oraciones de su maestro y sabido que él estaba listo para morir. Jesús tenía el vaso en su mano e hizo la voluntad del Padre para que se cumpliesen las Escrituras. Pedro tenía una espada en su mano y se opuso a la voluntad del Padre, y Jesús tuvo que reparar el daño que la espada le hizo a Marco. Lucas capítulo 22, versículo 49 al 51. ¿Quién era el joven en el Getsemaní?
versículos 51 y 52. Algunos piensan que era Juan Marcos, puesto que es el único que lo menciona en su evangelio. Estaba en el aposento alto cerca de la casa de Juan Marcos, y Judas y su cuadrilla fueron allí primero. ¿Acaso Marcos apresuradamente se envolvió en una sábana y la siguió? Nunca lo sabremos, a menos que el Señor nos lo explique en el cielo. Primero conducieron a Jesús ante Anás, suegro de Caifás, el sumo sacerdote oficial. Juan capítulo 18, versículo 13 al 24. Luego lo llevaron a Caifás, el concilio judío, donde hubo algunos que testificaron contra Jesús, pero sus testimonios no concordaban. Cuando Jesús hizo la afirmación mesiánica del versículo 62, fue más de lo que el sumo sacerdote pudo aguantar y le declaró culpable. Pedro huyó de la escena como los otros discípulos, versículo 50, pero luego él y Juan desobedecieron la orden del Señor, versículo 27, y empezaron a seguirle. Esto llevó a Pedro a las mismas causas de la tentación y negó al Señor 3 veces. La predicción del Señor resultó cierta, versículo 30, pero el canto del gallo trajo a Pedro al arrepentimiento. Lucas capítulo 22, versículo 62. Si un apóstol que vivió con Jesús puede caer en el pecado, ¿cuánto más nosotros necesitamos prestar atención, velar y orar? Juan capítulo 21, versículo 15 al 19, nos asegura que Pedro fue perdonado y restaurado al ministerio apostólico.